en este día tan especial, ¿verdad? En el que vamos a recordar las 7 palabras que dijo Jesús mientras era crucificado. Cuán importante fueron de estas palabras también lo vamos a estar viendo. Y pues prepara allí su corazón para que pueda recibir, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo cada una de las palabras, que pueda meditarla y ponerla a lo mejor ahí en práctica en cada uno. Y pues sean bienvenidos y doy lugar a la primer palabra. Amén. La primera palabra está en Lucas 23:34. Y dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra tan poderosa porque Jesús en este momento intercede por los que le están haciendo daño. Y nos habla esta palabra de que Jesús es el único medio al Padre, el único intercesor que nos lleva al Padre, ¿verdad? Como lo acabo de decir, no hay santos o alguna otra forma, sino solo Jesús nos lleva al Padre. Y vemos en estas palabras tanta compasión y amor y perdón. Y para poder comprender este amor que Jesús mostró, tenemos que ver la magnitud de su sufrimiento, porque Jesús sufrió desde antes que lo crucificaran, durante y después de su crucifixión. Y Jesús mostró este perdón. Podemos verlo en Mateo 27, del 26 al 31, cómo Jesús perdonó a todos los que lo acusaron injustamente, perdonó a todos los que le gritaban crucifícale, perdonó a todos aquellos soldados que lo azotaron, dejando su cuerpo lacerado, perdonó a aquel que le puso el manto y la corona de espinas para burlarse de él, y todos los soldados que lo golpearon. En el versículo 29, en el versículo 30, todos aquellos que le escupieron. Jesús perdonó a todos los que lo golpearon en su cabeza, y después de eso le quitaron el manto, lastimándolo aún más, porque quizá el manto se había pegado a sus heridas. Perdonó también en la cruz al soldado que le atravesó con clavos sus manos y sus pies. Perdonó a los que se burlaban de él, diciéndole que si era realmente el rey de los judíos, que se salvara a sí mismo. Perdonó al que le dio vinagre en vez de agua. Y después de la cruz, perdonó a aquellos que echaron suertes sobre sus vestidos, a aquel que traspasó su costado. Perdonó a aquellos soldados que tenían tanta prisa por irse, que ya fueron a revisar si ya habían muerto y querían ir a quebrarles las piernas para que ya se bajaran de la cruz. Tenían tanta prisa porque era el día de la Pascua y ya se querían ir a celebrar a Dios, y no se daban cuenta que Dios mismo estaba en esa cruz. Jesús nos perdonó a ti y a mí también, porque así es Jesús. Y el hecho de que ellos no supieran lo que estaban haciendo, porque ahora nosotros lo sabemos, sabemos que Jesús
murió y resucitó, pero ellos no lo sabían. Sin embargo, eso no los justifica de sus acciones. El que nos justifica es Jesús. Como dice en Romanos 3:23, que todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Pero el versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Porque así es, Jesús derrama de su amor, derrama de su gracia y su misericordia, solo porque Él quiere. No lo merecemos, pero Él nos perdona. Doy lugar a la siguiente palabra. La siguiente palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Acompáñenme a Lucas 23, del 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Y dice así la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí podríamos hablar de tantas cosas, de lo que Jesús le dice en esta cruz y todo el contexto que vemos acerca de cómo estos malhechores injuriaban a Jesús. Pero lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es que Él nos dio una promesa. Él le dio una promesa al ladrón y también esa promesa es para nosotros, y es que hay salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y habían dos presos a ambos lados de Jesús. Sabemos que Jesús no merecía estar en esa cruz, sin embargo, las dos personas que estaban a su lado sí lo merecían. Sin embargo, hay dos actitudes en ellos que también pueden estar dentro de nosotros. El primero, como continuación de las burlas que ya había escuchado Jesús, él estaba diciendo: pues mira, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros mismos, no que tienes mucho poder para hacerlo, no que eres el Hijo de Dios y que los ángeles pueden venir por ti, a ver, haz lo mismo por mí. Y esta actitud solo nos demuestra que hay orgullo en el corazón de esta persona, que hay que no puede ver bien, que es ciego y que se cree sano. ¿A qué me refiero con que se cree sano? En la palabra Jesús dice que Él no vino por aquellos que son sanos, sino por los enfermos, los que reconocen que necesitan a un médico. Jesús no vino por justos, sino por pecadores, y eso debería darnos gozo porque vino por nosotros. No vino por personas que se creen justas, sino por aquellos que necesitan a un Padre que los perdone, aquellos que necesitan estar hoy en el paraíso con Jesús. Y esta persona no podía reconocer que era un pecador, no podía reconocerlo porque en su corazón había orgullo. Y cuando nosotros a veces somos orgullosos, no podemos reconocer que estamos enfermos. Y qué feo es ver a una persona que se está muriendo y no poder hacer nada al respecto porque no quiere reconocer que está enferma. Y si ella no lo puede reconocer, nadie más podrá ayudarle. Necesitamos nosotros mismos reconocer que somos enfermos y que estamos débiles y que necesitamos a Cristo. Y la segunda persona es algo diferente, es algo que podemos aprender mucho de ella porque no quiere que Jesús haga nada por él, no quiere que Jesús lo baje de la cruz,
no quiere nada sino solamente que Jesús lo tome en cuenta, que Jesús se acuerde de él. Y este criminal tenía un corazón humillado, un corazón que reconocía su condición, reconocía que estaba enfermo, reconocía que había pecado y que merecía estar en esa cruz, y solamente quería que un Salvador lo rescatara, y sabía que ese Salvador estaba a su lado. Y Jesús, podemos ver en los Salmos, David nos dice, inspirado por Dios: al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Aquel que se acerca con humildad al Padre, que viene a su casa y que reconoce que necesita un Salvador, Dios no lo desprecia. Y si hoy tú estás sintiéndote triste, en pecado, que no puedes con tu vida, que todo está mal, puedes acercarte al Padre, porque Él no desprecia a aquellos que se acercan a Él, no desprecia a aquellos que se humillan y le buscan. Y a esta persona Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa que tenemos el día de hoy. La oferta del cielo o el paraíso no es un lugar solamente, sino es una persona, y esa persona es Jesús. La promesa del cielo la podemos tener desde ahora, la podemos tener ahora creyendo que Jesús puede vivir en nuestros corazones y puede avivar toda esa tristeza, puede cambiar nuestro lamento en danza, puede darnos gozo incluso en situaciones difíciles. Ese es el verdadero paraíso, al estar con Jesús. Y esa promesa es ahora la misma para ti y para mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tienes que creerla, tienes que aceptarla y tienes que vivirla. Y si hoy quieres conocer más de Jesús, conocer más de Cristo, al final puedes acercarte con nosotros, puedes buscar al pastor para que pueda ayudarte y pueda hacer que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Pero hoy te invito a que medites en esta palabra, que sepas que Dios tiene una promesa de salvación para ti, que hoy Dios te dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Pero tienes que tomar la palabra y tienes que creerla. Doy lugar a la siguiente palabra. La siguiente palabra la podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. Aquí Jesús dijo lo siguiente: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí a tu madre. En esta escena podemos ver cómo Jesús, aún en sus últimos momentos, usó sus últimas palabras para tener compasión y mostró su amor para con su madre y para su discípulo amado, que también era su familia. Como sabemos en el versículo Mateo 12:50, que nos menciona que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es su hermano, esa es su madre. Entonces Jesús voltea y ve a su madre en aflicción, ve a su discípulo que están sufriendo por él, y él tiene compasión por su familia. Sin importar el dolor que él estaba experimentando después de haber sido azotado, de haber ido caminando, llevando su propia cruz, Jesús nos enseña que esa no fue razón para olvidarse de su familia, de a todos aquellos que le siguieron en vida, sino que él fue compasivo y vio lo que estaba sintiendo su madre, como lo había profetizado Simeón: una espada traspasará tu propia alma. Imaginemos cuánto fue el dolor de la madre de María, de todos aquellos que tenemos hijos y los que no. Podemos aún así ponernos en su lugar
y ver a nuestro hijo siendo crucificado de manera injusta, porque él no cometió pecado alguno y aún así decidió dar su propia vida por la nuestra. Y aquí también podemos ver que Jesús mostró su carácter, no solo en esta escena, sino que primero al decir perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después, al perdonar a aquel ladrón que estaba siendo crucificado junto a él, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y finalmente, al dejar a manera de consuelo a un sustituto, que en este caso era Juan, para aliviar de alguna manera el dolor que estaba sintiendo su madre. Y aunque quizá María tenía más hijos, Jesús fue tan cuidadoso y amoroso para con su madre que dejó a alguien al cuidado de ella. Me gustaría que fuéramos al versículo de Romanos 5:8. Dice así su palabra: mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí lo que podemos concluir es que Dios, como Padre, mostró su amor y compasión por nosotros al enviar a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Y de la misma manera, Jesús mostró su amor y compasión hasta el último momento para que hoy todos nosotros podamos hacer lo mismo. Y no tengamos ninguna excusa para amar a nuestro prójimo, ni siquiera en el dolor, ni siquiera en cualquier aflicción que podamos estar pasando. Él es la mayor prueba de que no importa nada, no importa qué estemos experimentando en nuestra vida, eso no es excusa para que no amemos a los demás, para que no tengamos el cuidado por los demás como Él lo hizo al cuidar a su madre y a su discípulo, y dejando un sustituto para que continuaran con su obra. Doy lugar a la siguiente palabra. Gracias, buenos días. Mateo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparo es abandono, desprotección, desatención, desabrigo y chéquense esta: orfandad. Esta cuarta palabra, al igual que las otras, o esta frase, nos habla mucho de Jesús, ¿sí? Es sorprendente que de una pequeña frase podamos compartir tanto, ¿verdad? Pero es que nos habla mucho del momento que estaba viviendo Jesús. En los 4 evangelios podemos ver mucho de cómo es el carácter de Cristo, podemos conocer mucho de Él. Pero como esa frase que dice: ¿quieres conocer a una persona de verdad? Míralo en su momento más vulnerable, ¿sí? Cuando está contra la pared, llora, grita, saca las uñas. ¿Qué hace en su momento más vulnerable? Bueno, el momento más vulnerable de Cristo fue en la cruz. ¿Qué pasa por nuestra mente o nuestro corazón cuando estamos en una situación de aflicción como la que estaba pasando Cristo? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué emociones o sentimientos hay? Tristeza, enojo, frustración, incertidumbre. ¿Qué estaba pasando Cristo? Todas las anteriores. Y se demuestra porque en lugar de decir algo, hizo una pregunta, ¿sí? Incertidumbre, cuestionamiento. Dios, ¿por qué me has desamparado?
Imagínate una carretera y un cachorro que intenta atravesar y lo atropellan. Todo desorientado, todo confundido. Apenas se va el camión o el carro que lo atropelló y corre a la orilla, ¿verdad? Para resguardarse. La palabra que usa Mateo aquí es anaboán. Anaboán es lanzar un alarido de dolor, que es lo que Jesús hizo. Sí, no lo preguntó Dios, ¿por qué me has abandonado? Fue un alarido de dolor, de sufrimiento. A diferencia del cachorro, Jesús no podía escapar de la cruz. A ver, podía escapar de la cruz. De hecho, le dice no sé si a Poncio Pilato, a quien le dice: es que tú no me estás arrestando, yo estoy aquí voluntariamente entregándome. Si yo quisiera, así me libero, ¿verdad? Y me salgo de aquí y mando a mis ángeles y bla, 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 ¿verdad? Pero Jesús no podía salvarse de la cruz porque era el propósito y estaba ahí desamparado, como huérfano, solo. ¿Solo por qué? Porque así debía de ser. Solo porque sus discípulos fueron dispersados como ovejas que no tenían pastor. Solo porque Dios el Padre, quien es santo, no tiene comunión con la maldad. Y en ese momento vulnerable de Cristo, Jesús se hizo pecado, como dice la palabra. Cargó el pecado de todos. Jesús estaba despojado de todas las cosas. O sea, literal le quitaron hasta su ropa. Los soldados aventaron dados para ver quién se quedaba con la túnica y quién se quedaba con, ¿verdad?, con su cinto o lo que traía. Hay una película que se llama Ladrona de Libros, no sé si la han visto. La niña, la protagonista, tiene un amigo que es judío. Y los judíos, incluso actualmente, tienen parte de su cultura enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos esto. Chéquense lo que les voy a decir. Desde que son niños les dicen: hijo, nosotros pertenecemos a una tradición llamada judaísmo, ¿verdad? Y tienes que tener presente de que es muy probable de que sufras desolación, porque esa es nuestra historia. Siempre fuimos saqueados, llevados cautivos. La más reciente, eso lo cortas porque no se puede mencionar en YouTube. Entonces crecen con ese chip los judíos, ¿sí? Probablemente te va a ir mal en la vida simplemente por ser judío. Y los niños no lloran, no se ponen tristes ni nada. Simplemente están conscientes de que puede pasar, ¿ok? Pero en la película pasa, y es algo real, que le dice el niño judío a la ladrona de libros: pero aunque te quiten todo, aunque te lleven de tu ciudad y te roben y te saquen y te desamparen y te dejen huérfano, hay una cosa que no te van a poder quitar, y es tu conocimiento, lo que aprendiste, ¿sí? No se te puede quitar. ¿Acaso ustedes cuando los asaltan les dicen: dame la cartera, el reloj y la tabla del 7? El conocimiento nadie te lo puede quitar. Y Jesús tenía eso, ¿sí? Jesús, hombre vulnerable, tenía eso en la cruz, ¿ok? El Padre ya no estaba con él, sus discípulos ya no estaban con él, su madre, como ya nos compartieron ahorita, pero tenía eso. De hecho, esta palabra que leí de Mateo, lo que Jesús estaba haciendo era citar la Biblia, ¿ok? Su conocimiento. Salmo 22, ya me extendí, pero lo puede leer en su casa. Versículos 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. O sea, Jesús estaba citando la Biblia, ¿sí? Cuando tú estás pasando un momento de aflicción, cuando te quitaron todo,
te clonaron la tarjeta o pon el problema que tú quieras, te despojaron, te desampararon. Recuerda que tienes eso, ¿sí? Tienes ahí adentro la palabra de Dios. Algo que pasa mucho en los salmos es que David a mitad, o el escritor del salmo, a mitad o a 3/4 del salmo, hace como una pausa de reflexión y a veces pone Selah, que es como un interludio musical. Y lo hace mucho David, lo hace por ejemplo en el Salmo 139, cuando David está diciendo: Dios, yo aborrezco a los malos y me caen gordos y ojalá que se mueran. Y ya en los últimos versículos dice: Dios, examíname, pruébame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace ese quiebre, esa reflexión. Versículo 3 de Salmo 22 dice: pero tú eres santo. Es una profecía de Jesús. Entonces Jesús sí hace la pregunta, pero sabe que estaba solo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque Él estaba hecho pecado. Por eso estaba solo. ¿Ok? Versículos 4 y 5 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La palabra de Dios mantuvo firme el carácter de Cristo en la cruz, ¿sí? Y aunque parecía que se quebraba, estuvo firme hasta dar su último aliento. Ya terminamos. Si hay algo con lo que podemos quedarnos es eso, que en los momentos de aflicción, aunque te quiten todo, aunque pierdas todo, el conocimiento jamás se va de ti. Y aún más importante, el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿sí? Jesús antes de irse dijo: les voy a dejar al Espíritu Santo. Así que no estamos solos, no estamos desamparados. Doy lugar a la siguiente palabra. Bien, buenos días, iglesia. Como podrá ver, esta es una de las palabras más cortas. Sin embargo, tiene mucha trascendencia. Y si piensa que es corta solamente porque tiene 2 palabras, en la versión griega original solamente es una. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Hemos visto a lo largo de estas palabras, ya este es uno de los puntos cúspides, tal vez el momento en el que más dolor se ha padecido. Ya recorrió todo el camino hacia el monte Calvario, ya fue azotado, ya fue perjuriado, y en este momento podemos ver a un Jesús humano padeciendo. Ya no vemos tanto al Jesús que estaba conectado con el Padre. Vemos a Jesús, la persona que ya se había convertido en pecado por sí mismo, porque ya estaba cargando el pecado de todos. Y como mencionaba Alex, justo es algo que yo también había escrito. Lo que Jesús mencionaba hace referencia al Salmo 22, que lo podemos mencionar como un salmo mesiánico. En el versículo 15 me gusta mucho la versión Reina Valera contemporánea. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Yo creo que todos hemos llegado a este punto en el que tenemos demasiada sed o hemos atravesado un largo camino y solamente queremos un vaso, una gota de agua. Sin embargo, podemos ver que lo que Jesús había recibido no era agua. Me gusta mucho una traducción, menciona que no era exactamente vinagre, sino que era una especie de agua con vino, algo muy, estaba chistoso esto, era algo muy barato, muy corriente, muy sin chiste y que sabía horrible. Sin embargo, la gente lo utilizaba para mitigar ese dolor. Y quiero que medite un poco en esto, que no solamente era el hecho de que supiera feo, que tuviera un mal sabor, que no fuera apetecible, sino que era algo de vergüenza, era algo que nadie se atrevería orgulloso a decir que lo había probado. Sin embargo, era lo único que le querían dar.
Me gusta mucho todo el estudio que realicé sobre esta palabra. Está basado en una predicación de Charles Spurgeon. Y me gusta mucho cómo hace referencia cuando Jesús estaba mencionando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sin embargo, Jesús ya no podía hacer eso. Jesús ya no estaba en la condición de poder decir: yo soy la fuente de agua viva. Ya no podía hacer eso. Ya estaba cargando con el peso de todo el pecado. Y esa sed que él estaba sintiendo era un síntoma, un padecimiento de ese pecado. Pero es que eso no es todo. No era nada más sentir sed, sino que eso era la propia condena. Esa sensación de sed era la condena. No sé si recuerda, hay una parábola del rico y Lázaro. Algo clave es, el rico no quería estar en el cielo. El rico ya estaba padeciendo en el infierno. ¿Qué era lo único que necesitaba? Que mojara su lengua, una gota de agua. Entonces, la sed era también la condena. Era la condena que nos esperaba, si somos sinceros. De no haber sido porque Jesús vino a padecer sed, vino a dejar su condición de Dios. Si Jesús no hubiera venido a padecer sed, estuviéramos condenados a nunca poder ser saciados de Dios. Le repito esto: si Jesús no hubiera venido a padecer sed, nosotros estuviéramos condenados a nunca poder ser saciados en Dios. Y aún más, que Jesús padeció con vinagre. Es interesante también cómo, y no me quiero meter mucho en la siguiente persona, pero están muy relacionadas estas tres palabras. Si pone atención, a lo largo de las 7 palabras, en algunas puede que no haya una consecución clara. Sin embargo, en esta sí. Le voy a explicar por qué. Jesús, como mencionó Alex también, conocía muy bien y estaba determinado a cumplir este propósito de morir en la cruz. Y medité un poco en esta idea. Las personas que van a la guerra o que practican algún deporte, una maratón de carrera larga, es muy probable que a lo largo de todo el trayecto, a lo largo de toda la batalla, estén padeciendo por sed o que tengan sed. Sin embargo, no se pueden dar el lujo o la comodidad de decir: ¿sabes qué? Voy a parar todo y voy a tomar agua. ¿Qué es lo que necesito? Porque los va a mermar o puede ser riesgoso. Entonces, se esperan a que todo termine, olvidan toda la sed, olvidan todo ese padecimiento que están sintiendo, y cuando ya terminó, ya pueden saciar su sed. Ahí le va por qué le cuento esto. En Mateo capítulo 27, antes de que Jesús fuera crucificado, ya le habían ofrecido vinagre. Lo puede leer en su casa, Mateo 27, 34. Antes de que lo fueran a crucificar, justo cuando va llegando al monte Calvario, le ofrecen vinagre, pero lo probó y no lo quiso. Y no era nada más porque tuviera un sabor feo, aunque sí tenía un sabor feo. Era porque sabía que no era el momento. No se podía permitir el lujo de decir: ya todo está terminado, porque nada estaba terminado todavía. Podíamos decir: es que ya padeció lo suficiente, ya descansa un tiempo, pero es que todavía no era el momento. No fue sino hasta que reconoció que Dios ya lo había desamparado, que Dios ya no estaba en él, hasta que dijo: ya estoy cansado, tengo sed, lo necesito. Una vez que terminó todo, por así decirlo, me gusta mucho que Charles Spurgeon también mencionaba: esto no es un grito desesperado de decir: tengo sed, denme algo. Ya estoy cansado, tengo sed, necesito algo. Le repito, si Jesús no hubiera venido a padecer esa sed, estuviéramos condenados a no poder ser saciados de Dios.
Y sin meterme a la palabra que sigue, le reitero, a partir de este punto y a partir del abandono de Dios, es que estábamos llegando al punto clímax. Y si se puede quedar con algo, me gusta mucho repetir algunas ideas, si se puede quedar con algo, recuerde esto: somos saciados porque Jesús una vez tuvo que cargar con toda la sed. Doy lugar a la siguiente palabra. Hola, buen día. La siguiente palabra es consumado es. Lo pueden encontrar en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es del griego tetelestai, usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Parte del propósito en la tierra de Jesús era cumplir la ley. Lamentablemente, los judíos, porque en ese tiempo solamente pertenecía a ellos toda esta ley, no podían cumplirla. Lamentablemente tenían que dar un sacrificio tras sacrificio para poder quedar limpios, entre comillas, de sus pecados, porque les era imposible cumplir la ley. Pero parte del propósito de Jesús era eso, cumplir la ley, lo cual lo hizo. Él conocía desde su inicio de su ministerio, él sabía el fin de su propósito. Él sabía hacia dónde iba a llegar. Y a pesar de lo doloroso que sería, él nunca se fijó en eso. Él nunca se fijó en cómo lo iban a latigar, cómo lo iban a injuriar, cómo su carne iba a ser desprendida de su cuerpo. Porque desfigurado fue. Ya ni siquiera se podía reconocer. Pero él no miraba eso. Él no se concentró en ese dolor que iba a padecer en la cruz, sino que él miraba más allá. Miraba ese gozo, esa gloria que iba a producir el dar su vida en la cruz. El cordero inmolado, el sacrificio perfecto, y el único que podría cumplir esta misión solo era Jesús. Era el único digno, el único que no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, cargando todo ese peso. Fue considerado como pecado, pero sin cometer pecado. El enemigo tal vez al verlo ahí en la cruz lo vio derrotado. Tal vez los que los entregaron, los que lo estaban injuriando, los que lo querían ver muerto, dijeron: ya es tu fin. No que eres Dios, sálvate a ti mismo. Tienes el poder, ¿no? Ellos veían a un Jesús derrotado, ahí clavado en la cruz, ¿verdad? Pero todo esto estaba lejos de la realidad de ellos, porque no podían entender ni comprender el verdadero propósito. Porque su muerte en esa cruz solo era el inicio del nuevo pacto que tenemos por su sangre. Era la salvación de nuestras almas, nuestra libertad, la manera, el camino de llegar a la consolación con nuestro Padre Celestial. Para ellos, para el enemigo, tal vez era el fin de Jesús, ser clavado en la cruz, pero no era así. Simplemente era el inicio del nuevo pacto, de nuestra salvación, como les mencionaba, nuestra libertad. Porque no solo quedó en su muerte,
sino que Él resucitó. Por eso Él merece toda la gloria, honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Por eso Él es digno. Servimos a un Jesús que está reinando a la diestra del Padre, no a un Jesús que muchos aún lo ven clavado en la cruz. Lamentablemente, la religión tradicional muestra todavía a Jesús clavado en la cruz. Reza a ese Jesús, o sea, esa imagen, ahí a Jesús clavado, derrotado, triste, cuando no es así. Cuando no pueden sus ojos mirar más allá porque están cegados, y los que ya nos fue quitado ese velo, sabemos que a quien servimos, a quien vemos, nuestra mirada está puesta en Jesús, que está a la diestra del Padre reinando. Consumado es, todo está hecho, su propósito se ha cumplido. Nuestro Salvador murió en la cruz una sola vez y para siempre. Solo el inicio del nuevo pacto, que gracias a su sangre nuestros pecados como la grana son limpios como la nieve. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace falta para cumplir nuestro propósito en Dios? Te lo pregunto esta mañana, ¿qué nos hace falta? Jesús dio su vida, cumplió su propósito hasta la muerte. Los discípulos dieron su vida predicando a Jesús, cumpliendo su propósito. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos detiene? Doy lugar a la siguiente palabra. Buenos días. Y esta es la última palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta la podemos encontrar en San Lucas 23, 46. Pero por favor, acompáñenme desde el 44. Dice así la palabra, San Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras tienen una gran profundidad para nosotros como hombres, porque este fue el último acto que Jesús como hombre hizo, un acto de sumisión completa al Padre, un acto de sumisión completa, de que aún después de haber padecido todo esto, todo el caminar, todo el propósito que él tenía, confiaba en el Padre totalmente. Y él nos enseña una gran lección a nosotros, que aún en la adversidad, aún en el último momento, encomendarnos al Señor, encomendarnos al único, al Rey de Reyes. Él nos enseña que incluso al pasar la muerte, la vida es algo que va y viene, y nuestro espíritu, nuestros últimos caminares, todo a Él, todo al Rey de Reyes, todo a nuestro Señor. Como conclusión, estas últimas palabras es lo que nuestro Salvador nos ofreció para recordarnos día con día al pasar de su sacrificio cómo hay que ser, cómo hay que actuar y en quién hay que confiar. Como dice su palabra, que todos la conocemos en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Abrazando este propósito, porque el Señor lo conocía, Él fue puesto en la cruz. Él tuvo un pensamiento de sumisión ante el Padre.
Y por último, hermanos, asimismo, para recordarnos a todos nosotros este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, lo podemos encontrar también en su palabra en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando la prohibió, y se ha sentado a la diestra del trono del Padre, de Dios. Alabanza puede ir tomando su lugar. El Señor, una vez que consumó todo este acto, se declaró victorioso a la diestra del Padre. Una vez que culminó todo este sacrificio, el Señor fue el único que podía hacerlo, el único que nos lleva como ese puente, ese lazo al Padre. Y hay que recordar que tenemos a un Dios justo, hay que recordar que tenemos a Cristo victorioso, a Cristo que ya no está en esa cruz, sino está a la diestra del Padre por ti y para nosotros como iglesia. Hermanos, en este último momento hay que recordar siempre no solo estas últimas palabras que Cristo nos dio, recordar toda su obra para culminar, y cómo al final, inclusive Él como hombre y dando ejemplo a nosotros, hay que confiar en el Padre, hay que someternos a Él, que Dios tome el control absoluto de todo. Gracias, Dios, te damos por este momento, Señor, que tú nos permites estar en este lugar, y les invito a que se pongan de pie para entonar este canto con nosotros, que cierren sus ojos y puedan meditar en estas palabras que nos estuvimos compartiendo nosotros los jóvenes, que cuál les gustó más, cuál les llamó la atención, cuál habló a su corazón, y que puedan darle gracias a Dios por eso que hizo tan hermoso, que el día de hoy estamos todos aquí presentes por su sacrificio, que si no hubiera padecido en esa cruz, si no hubiera dado su cuerpo completo, el día de hoy no podríamos estar en su presencia y no podríamos tener vida eterna. La vida que nos espera después de morir, que esta vida no es el final, que tenemos esperanza y que un día vamos a estar en su presencia. Y queremos darle gracias al Padre por eso. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos. Sé exaltado en esta hora, Dios, y queremos entonar esta alabanza para agradecerte por todo lo que has hecho, Dios. Eres santo, Señor. Te adoramos, Padre. Tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
fuera por ti, no estaríamos aquí, Señor. Gracias, Jesús, por todo tu amor, por tu perdón, porque no lo merecemos, pero tú nos diste vida eterna. Gracias, Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, gracias, Padre, por estos momentos tan preciosos donde hemos podido recordar cada una de las palabras que pronunciaste en la cruz del Calvario antes de morir. Gracias, Dios, porque nos regocijamos que en ese dolor y en ese tormento, Dios, tú pudiste ver el fruto de tu aflicción en la vida de cada uno de nosotros. Y no, Señor, estamos en un momento triste, no estamos de luto, Señor, estamos de gozo, de regocijo, Señor, porque tu muerte, tu dolor y tu quebranto trajo vida y trajo esperanza, Señor, y el poder que el pecado y la muerte tenía sobre la humanidad ha quedado clavado en la cruz del Calvario, y hemos recibido la victoria por medio de tu muerte. Levante sus manos, iglesia, y cantemos juntos: gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de conocerte, de amarte y de haberte rendido nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que nos permitas seguir caminando en esa victoria que tú ganaste en la cruz para cada uno de nosotros. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias por estos preciosos momentos. Gracias por los testimonios. Gracias por la palabra. Y gracias por la victoria que tenemos en ti. En el todopoderoso nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Y levantamos una fuerte ofrenda de palmas delante de tu trono en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús, gracias. Tome su lugar un momentito, por favor. Gracias, chicos de la alabanza. Gracias, jóvenes. Gracias a cada uno de ustedes
por la preparación, por la palabra que trajo bendición a cada uno de nosotros. Y quiero dejarle lugar aquí a mi consuegro, que el Espíritu Santo puso una palabra en su corazón que quiere compartirnos, así que ponga mucha atención, por favor. Muchas gracias le damos al Señor por su sacrificio, por lo que significa, y para mí es muy importante que nos quede perfectamente claro lo que significa la cruz de Cristo. Y los quiero llevar así rápidamente a 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Ese versículo, subráyelo, apréndaselo de memoria, llévelo consigo a todas partes, porque es la esencia de lo que nosotros podemos entender acerca del sacrificio de nuestro Señor. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjense esta palabra tan importante, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el padecimiento de Cristo, la corona, los clavos, los latigazos, hace ratito hablaban del oprobio, porque a él le quitaron sus ropas, y en algunos historiadores dicen que a él lo crucificaron desnudo. Esa vergüenza de estar colgado de un madero desnudo, golpeado, deshecho, decía la hermana, ya desfigurado, no era para él, era para mí. Y eso tenemos que nosotros tenerlo muy claro, porque él no conoció pecado, sin embargo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es un intercambio, hermanos. Lo que yo merecía en la cruz lo sufrió él, y lo que él es como Dios y la gloria de Dios que él tiene, nos la traspasa a nosotros. Por eso él nos da vida, y por eso nos da vida eterna, para que nosotros podamos estar junto al Padre como él está. Pero ese intercambio que hubo, ese intercambio lo hizo en la cruz del Calvario. Y este es un tema legal, hermanos, no es un tema tan simple. Ahorita no recuerdo el pasaje, pero en el libro de Apocalipsis se habla acerca de el juicio del gran trono blanco, y ahí se habla de que hay dos grandes libros que se van a ser abiertos en ese tiempo, y ese libro, uno es el libro de la vida, en donde se van a leer todos los nombres de las personas que están anotados, que estamos anotados ahí, pero también hay otro libro, que es el libro de todas las acciones en las cuales nosotros día con día se están escribiendo de lo que hacemos. Y sin embargo, esas acciones por default nos condenan, porque somos pecadores. Pero decían hace rato, somos justificados, ¿verdad? Decían en Romanos 5, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, él nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice Romanos 5:1 que justificados somos pues por la fe y tenemos paz por medio de Cristo. Entonces, esa justificación es en la cruz. Nosotros podemos llegar con toda nuestra acta que se va a leer en ese tiempo, en ese trono, o en ese juicio del trono blanco, y pues yo les puedo asegurar que en la mayoría de todos, si no es en todos, pues es negativa, es pecaminosa, y sin embargo somos justificados por medio de la sangre de Cristo, por lo que dice aquí, que somos hechos justicia de Dios en él. Y bueno, ya nada más denme un minutito. Quiero llevarlos ahí a Colosenses capítulo 2. Versículo 13.
dice así la escritura, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y aquí es la parte legal importante que tenemos que entender, hermanos. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Esa acta que va a ser abierta en el juicio no tiene valor. ¿Por qué? Porque Cristo la anuló en la cruz. Dice, anulando, verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esa es la importancia de la cruz. Esa es la importancia del sacrificio de Cristo, que Él tomó nuestro lugar para darnos vida, vida eterna.